Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? A nosotras nos correspondió los autores del siglo XVIII y siglo XIX. Nuestro grupo está conformado por Melissa Restrepo, Luisa Velázquez, Mariana Vera y mi persona, Manuel Alzate. Primero les vamos a empezar a hablar de Rousseau. Bueno, entonces Rousseau, como lo pueden ver, fue un filósofo teórico político y social, músico y botánico francés, uno de los escritores más elocuentes de la época de la Ilustración. Él nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778. Rousseau formó parte de los intelectuales cuyas ideas inspiraron la transformación del mundo durante el siglo XVIII al siglo XIX. Además, las ideas que proporcionaron el surgimiento de nuevas sociedades occidentales contemporáneas. Sus escritos duraron hasta el siglo XIX, que fue ahí donde hubo un cambio. Además, Rousseau era más bien un filósofo político que un pedagogo, perdón. Pero a través de su novela El Emilio, él promueve pensamientos filosóficos sobre la educación y este es uno de los principales aportes en el campo de la pedagogía. El siguiente, por favor. Ahora yo les hablaré del contexto ideológico de Rousseau. A los 66 años de vida de Rousseau se desenvolvieron todas sus cosas en su totalidad en el siglo XVIII. Rousseau, como ya lo dijo mi compañera, falleció en 1778 y cuando esto sucedió faltaba muy poco para que se pasara del siglo de las luces, es decir, el siglo de la ilustración, a el romanticismo. Entonces decían que Rousseau fue el hombre de su siglo, pero este se anticipó a la ideología romántica en muchos aspectos, tanto en su actuación como en sus obras, por lo que a él lo consideraban como un auténtico prerromántico. El pensamiento de Rousseau. Rousseau consideraba que el hombre debería de abandonar el papel de siervo para convertirse en ciudadano libre, que fuera dueño de su destino y de su soberanía. Rousseau planteaba de que el hombre debía de dejar de concentrarse tanto en utilizar la naturaleza para sobrevivir y que se pusiera a construir instrumentos empleando materias, herramientas, para que evitara tanto el esfuerzo físico. Entonces esto pues limitaba a los hombres y les hacía que ellos mejoraran su forma de vida y los transformara así en un hombre civilizado. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre El Emilio. El Emilio fue el primer libro filosófico dedicado a la educación. Todo lo que conocemos hoy como la manera de estudiar, como la escuela, como el colegio, como los métodos de estudio, está ligado a una raíz filosófica que es sobre el Emilio. Esta novela es muy larga, es muy densa, pero tiene un lenguaje muy sencillo para poderlo entender. El Emilio es un niño imaginario en el que Rousseau plantea el cómo lo educaría, cómo lo formaría, qué le diría, qué no le diría, etc. Además, les vamos a mencionar una de las obras más importantes o ideas que él planteaba. Primero, el hombre es bueno por naturaleza, de manera que está inclinado por la bondad y hay que seguir los métodos de la naturaleza. Eso lo mencionaba mucho. También cabe resaltar que decía que la educación debe ser divertida. Obviamente esto fue muy polémico porque para las personas en esa época decían, pero ¿cómo así que la educación tiene que ser divertida? Como ustedes saben, anteriormente como actual, muchas personas y muchos colegios lo que hacen es dar una clase en donde las personas no se puedan parar, tienen que estar sentadas, tienen que estar en un escritorio, no se pueden mover. Entonces él decía que así la educación no iba a tener un fruto. Él decía que mediante la educación, si uno hacía una clase en la que los niños no se como estimularan o hicieran algo, obviamente el niño iba a estar toda la clase pensando en la hora que se acabara porque no iba a aprender nada. Entonces él decía
que el niño de por sí su naturaleza es ser curioso. Él decía que los niños tenían que estar en constante movimiento y que para que las clases fueran más importantes y se pudieran entender más, debían hacer que tanto el maestro como el alumno se unieran y pudieran hacer una clase lúdica y divertida para que los dos aprendieran. La tercera es que el cuerpo debe ser fortalecido al igual que la mente. Esto se refiere a que Rousseau decía que tanto la mente como el cuerpo tenían que estar bien, en un estado completamente bien. Él decía que así como entrenábamos nuestra mente por libros y como íbamos subiendo cada vez más, nuestro cuerpo también tenía que estar sano y tenía que estar también enlazado tanto la mente como el cuerpo. La cuarta dice que la educación debe ser siempre conforme a la verdad de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a los niños siempre hay que decirles la verdad, siempre hay que afirmarles algo, decirles cuando algo es verdad y cuando algo es mentira. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan? No sé a cuántos de ustedes cuando eran niños les dijeron que los bebés venían por una cigüeña o por una flor que los picaba o por algo así. Nunca les dijeron hasta una edad máxima que los bebés venían por la unión entre una mujer y un hombre, que hacían una unión y salía un bebé. Él decía que siempre había que decirle la verdad a los niños, así fueran chiquitos, medianos, como fueran, había que decir la verdad, porque cuando ellos se dieran cuenta de que esto no era verdad, iba a haber como un problema entre ellos, como así que no era por la cigüeña, o sea, iba a estar algo malo. Entonces él decía que había que decirles la verdad a los niños siempre. Obviamente, dependiendo de la madurez y la edad del niño, pero siempre información verídica. La quinta decía que buscar la manera de inspirar. Esto se refiere a que los maestros son las personas que hacen que uno se pueda inspirar. Él decía que los maestros eran la fuente inagotable de conocimientos. Entonces lo que él decía era que tanto los maestros tenían que hacer que los niños pudieran superarse cada vez más, pudieran ascender. Entonces decía que los maestros tenían un papel muy importante. Como todos ustedes saben, en el siglo XVIII la educación no era algo primordial. Las cosas que sí lo eran era, por ejemplo, que los niños empezaran a trabajar desde muy pequeños, que aprendieran el trabajo, cómo hacerlo. El Rousseau decía que la educación era lo único que los podía sacar a uno de un nivel en el que está, y es verdad, todavía es por esto. Por la educación uno aprende, uno va subiendo de nivel hasta poder alcanzar el máximo. Entonces Rousseau decía que a los niños había que enseñarles siempre educación para que no se quedaran como unos obreros o como mano de obra. El Emilio está dividido en 5 partes. Las primeras 3 partes hablan sobre la niñez del niño. La cuarta parte habla sobre la adolescencia y la quinta habla sobre Sofía, la mujer ideal, para Rousseau. Entonces, en la primera parte se habla del niño desde que está en el vientre hasta que sale y cómo él desde pequeño puede sentir, puede saber, puede sentir el placer, el deseo y el rechazo. En la segunda parte habla cómo el niño va subiendo un poco más, pero aún hay que explicarle las cosas, aún hay que educarlo. En la tercera parte habla del niño que ya está entre los 13 y los 12 años. Entonces se dice que tiene que ir aprendiendo a cómo tener una inserción a la sociedad, cómo puede entrar en la sociedad, qué debe hacer. En la cuarta parte habla ya de él que ya es un niño, ya es una persona, ya es alguien más maduro, por así decirlo. Entonces ya está en la sociedad, tiene a partir por ahí 20 años. Él lo decía que probablemente tenía ya a los 20 años. Y en la quinta parte, que es la última, él habla de cómo Rousseau ya tiene una familia con Sofía y busca ya estar en la sociedad y poder tener sus hijos. Rousseau decía que por naturaleza los hombres eran buenos, pero que la sociedad era la que los dañaba, la que los maltrataba, la que dañaba. Entonces él decía que por medio de la educación uno podía tomar un papel más importante y ser mejor. Entonces las personas pudieran salir a la sociedad y ser buenas personas y no de por sí dañarlo. En la quinta parte, que fue lo que les había mencionado de Sofía, fue obviamente muy controversial, ya que él decía que las mujeres solamente tenían que ser educadas para servir al hombre, algo que obviamente fue muy polémico, ya que como ustedes saben, siempre han habido mujeres que no les parece estas ideas, entonces fue muy complicada por esa parte. Ahora les voy a plantear Rousseau y la pedagogía.
Esto está muy enlazado a lo que ya les había contado. Dice que la educación debe centrarse más al niño y menos en el adulto. Esto tiene mucho sentido, ya que como lo había dicho antes, el niño es el centro. El niño es el que se tiene que educar para que pueda salir adelante y pueda subir su nivel. La segunda dice que es importante estimular el deseo de aprender. Esto claramente está visto en cómo los maestros tienen que hacer todo lo posible para que sus estudiantes puedan subir de nivel, no se queden en lo mismo y que ellos mismos no se queden solamente en lo que el maestro les dio, sino que puedan seguir subiendo, puedan investigar por su cuenta, puedan leer cosas que el maestro les diga, entre otros. Y la tercera dice que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Esta parte es muy interesante, ya que lo que dice acá Rousseau es que por medio de la educación uno puede salir adelante. Y es verdad. Él decía, como ya les había mencionado, que por la mano de obra, que por el niño siempre va a ser un obrero, siempre va a ser un campesino, por medio de la educación uno podía superar este nivel y salir adelante. Y por último, dice que para tratar al alumno se debe tener en cuenta su edad, poniéndolo en su lugar y reteniéndolo en él. Esto quiere decir más como con la verdad, que al niño siempre hay que decirle la verdad, obviamente dependiendo de su edad, pero siempre poniéndolo en lugar. Es muy curioso porque Rousseau nos dio una novela hablándonos sobre la educación, de él cómo educaría a un niño, qué haría, qué no haría, y obviamente los conocimientos que nos dio fueron muy importantes, por eso incluso lo estamos viendo aún, y esto es hace en 1762, es algo que fue hace mucho tiempo, pero que lo seguimos viendo porque es algo verídico. Algo muy interesante es que Rousseau tuvo 5 hijos y a los 5 los dejó en un orfanato. Entonces es muy raro, es algo, él se contradice ahí porque nos hizo un libro, nos contó sobre su vida, sobre cómo cuidar a los niños desde los 0 hasta la inserción a la sociedad y hasta que tuviera una familia, y con sus hijos no lo pudo hacer. Entonces es un poquito interesante. Y ahora va a seguir mi compañera. Bueno, ahora yo les hablaré de otra importante obra de Rousseau que se llama El contrato social. Esta obra fue escrita en 1762 y se trata de una obra de filosofía política donde Rousseau habla de la igualdad y la libertad de los ciudadanos dentro de un Estado. Esta obra la comprende en 4 libros, aunque hay autores que todavía dicen que esta obra es inacabada. Bueno, el primer libro, en este Rousseau establece la tesis de que dice que los hombres nacen libres e iguales, aunque él enfatiza que el pacto social es lo que iguala a todos los hombres. Rousseau en esta hace referencia al estado originario de los seres humanos, donde la familia era el primer modelo de la sociedad política, y se distingue entre 3 tipos de libertades: la libertad natural, la libertad civil y la libertad moral. Bueno, en el segundo libro, Rousseau, es el ejercicio de la voluntad, es la que se le llama soberanía. Ese es el momento donde el pensador conoce al pueblo y le da la potestad de mandar sobre la nación. En este libro, él establece el legítimo de la sociedad que reposa en un contrato que liga al pueblo consigo mismo. Rousseau opone que lo que puede ser entendido como justicia como norma a lo que es decir, el derecho. El autor en este libro demuestra cómo el pueblo constituye el único origen posible de un gobierno legítimo que pueda mantenerse y perdurar por muchos años. En el tercer libro, en este dicen que es el más extenso de todos, ya que habla de las diferentes formas de gobierno que pueden existir. Él en este libro acaba concluyendo que el gobierno no es otra cosa que el ejercicio legítimo del poder ejecutivo. Es muy crítico, ya que dice que tiene que tenerse mucho poder para alcanzar este nivel ejecutivo, ya que para él cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. En el cuarto y último libro habla sobre la bondad y la rectitud de los hombres. Destaca que en este los hombres deben de tener, de aquellos hombres que tienen la habilidad de resolver problemas sin preocupaciones y hacer una reflexión larga sobre las historias en sí, en la historia de Roma,
y acaba concluyendo atacando a la religión cristiana, ya que él dice que se debe profesar una fe completamente civil en lugar de creencias de la iglesia. Bueno, se me había olvidado decirles que durante el Emilio, en la parte religiosa, él irritó mucho al Parlamento de París porque lo consideró algo escandaloso y ofensivo porque él hablaba de la familia en otro tipo de sentido y lo obligó a irse de París. También hay que decir que Aristóteles, al igual que Rousseau, consideraba la educación como el camino idóneo para formar a los ciudadanos libres y conscientes de sus derechos y deberes y el nuevo mundo que estaba gastando. Entonces, acá también tiene que ver mucho lo que yo decía acerca de la sociedad, porque si uno conoce sus derechos, uno puede decir cuando no los está, cuando alguien no está haciendo que se valgan. Entonces, él decía que había que enseñarle siempre a los ciudadanos, a los niños, para que supieran cuándo estos derechos estaban siendo vulnerados. Esas son algunas frases muy interesantes, se las voy a leer. Dice que la mujer debe ser pasiva y débil. Las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre. Algo que yo sé que para muchas de nosotros es algo que no es cierto. Dice que la única costumbre que hay que enseñarle a los niños es que no se sometan a ninguna. Y por último, una muy curiosa y muy interesante es que a las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación. Esto obviamente tiene toda la validez, ya que si nosotros no nos educamos, no podemos salir adelante y vamos a estar siempre en el mismo lugar. Y con esto concluimos la parte del autor Rousseau. Y ahora vamos a empezar con Friedrich Froebel. Entonces, primero les vamos a dar como una pequeña biografía de él y les vamos a contar un poquito acerca de él para ya poder hablar a fondo de la educación como tal. Entonces, Froebel nació en 1782 en Turingia. Turingia es un estado de Alemania. Fue un pedagogo alemán y fue discípulo de Rousseau, de quien mis compañeras les habló, y de Pestalozzi, que ahorita lo tendremos muy en cuenta. Él se dedicó a estudiar sobre todo la educación preescolar. Entonces, esa fue como la base para él. Y se basó en el principio de la naturaleza. Para él era muy importante el desarrollo de los ejercicios para el niño, o sea, que el niño se desarrollara en cuanto a ejercicios, canto, baile, colorear y muchos más. Entonces, en 1837, él fundó el primer jardín de infancia. Él con este jardín tuvo planteó su teoría educativa en un fundamento que era cristiano, pero no era dogmático. Que dogmático, pues ya hemos hablado acerca de esta palabra, entonces ya sabemos el significado. Entonces, en eso planteó su teoría como tal. Froebel siempre se apasionó por las ciencias naturales, aunque fue una persona muy estudiada y a la cual le gustaba mucho varios campos, pero siempre lo que más le apasionó fueron las ciencias naturales. Y para destacar, en las que más, digamos que estuvo, fueron en la cristalografía, que pues como su nombre lo dice, es el estudio de los cristales, y en la mineralogía, que esta básicamente se encarga como de estudiar las propiedades físicas y las propiedades químicas de los minerales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de su infancia y de la adolescencia. Desafortunadamente no tuvo una buena infancia porque tuvo que vivir con su padre y con su madrastra, que lo describían como un pillo, el cual no tenía capacidades intelectuales buenas. Entonces, por esa parte, las cosas no iban bien con su familia. Él tuvo que vivir con su padre porque cuando la mamá lo tuvo, empezó a decaer y a decaer hasta que a los 9 meses de Froebel, su madre murió.
Entonces, como no tenía una buena relación familiar, pasaba mucho tiempo solo. Esto hacía que le gustara ir mucho a los bosques, y entonces ahí fue donde desarrolló su curiosidad por el mundo natural, por la naturaleza que le apasionaba. Entonces mantenía mucho en bosques, en jardines y rodeado pues de toda la naturaleza. Eso en cuanto a, bueno, se fue a vivir con un tío que era hermano de la mamá, empezó a estudiar en la escuela municipal, se graduó en 1796 con la confirmación. Eso en cuanto a su infancia. Entonces ya partiendo hacia la adolescencia, empezó a sus 15 años empezó a trabajar como ayudante de un inspector forestal. Pero Froebel empezó a trabajar como un autodidacta. Una persona autodidacta es alguien que tiene conocimientos acerca de algo, pero nunca tuvo un mentor o una persona que le explicara el paso a paso de cómo se debía hacer esto. Entonces empezó a trabajar en el cultivo de varias ciencias o de varios campos, podemos llamarlo, como la contabilidad, las matemáticas, la botánica y muchísimas más. Entonces, bueno, empezó a trabajar con él hasta que pudo ingresar a la Universidad de Jena a estudiar lo que le apasionaba tanto, ciencias naturales. Pero desafortunadamente por cuestiones financieras no pudo seguir. Entonces, cuando se retiró, decidió volver al hogar de su padre porque su papá estaba muy enfermo, ayudarle con las cuestiones como del hogar, con el trabajo de su padre, hasta el día de su muerte, de la muerte del padre en 1802. Entonces, después de que su padre murió, él empezó a trabajar mucho más en cuanto a lo que le gustaba, las ciencias naturales y a la pedagogía, pero siempre dejando claro la importancia de la naturaleza. Bueno, en 1820, Froebel publicó uno de los 5 folletos que tuvo. El primero que publicó se llamaba El mundo, el pueblo alemán, el pueblo alemán, a nuestro pueblo alemán. Y los otros 4 los fue publicando entre esa fecha y 1823. Bueno, hola a todos y a todas. Entonces, pues yo les voy a hablar un poquito sobre la vocación pedagógica de Froebel. Relativamente, esta la descubrió pues tarde, que fue en 1805. En Frankfurt conoció a una persona que dirigía una escuela según el método Pestalozzi, que ahora más adelante pues voy a hablar un poquito de él. Entonces, después se mantuvo en Yverdon, donde permaneció 2 años con 3 muchachos y una familia que se apellidaba Holzhausen, de los cuales era preceptor. Preceptor es como un líder o un maestro que sigue como un orden o pues una ley. Entonces, en este caso, aprovechó para continuar profundizando el método Pestalozzi. Pestalozzi pues fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Bueno, su vocación específica fue adquiriendo varios aspectos al paso de varias universidades, que fue la Universidad de Gotinga en 1811 y Berlín en 1812, y después de la campaña de Napoleón en 1814. En esos momentos, ciertas circunstancias lo llevaron a estar al cuidado de 5 sobrinos. Entonces allí fue donde se interesó más por una obra de Jan Amos Comenius que se llamaba La Escuela Materna. Entonces ahí fue cuando él empezó con este tema de la maternidad y pues todo eso. Después fundó en Keilhau el Instituto General Alemán de Educación en 1816, pero lamentablemente pues decayó muy pronto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la gran visión que tenía Froebel. En realidad es muy sencilla de entender. Él simplemente planteaba que, quería darle la importancia suficiente a las actividades
del niño en cuanto al desarrollo de los procesos cognitivos de aprendizaje. Entonces, para él era muy importante darle la importancia al juego. Esa es la palabra, simplemente al juego, como una técnica de enseñanza. También fue quien introdujo el concepto de trabajo libre, como lo pueden observar acá en las diapositivas. Fue quien lo introdujo en la pedagogía y quien planteó que era muy importante. Y también fue la persona que le dio como paso a tener en cuenta el juego como un método de aprendizaje, para que los niños aprendan de una forma didáctica y de una forma que les gusta, porque pues simplemente lo que más les gusta a ellos es jugar, sentirse bien, relacionarse con más niños, cantar, bailar. Siempre lo planteó como el juego, pero también digamos como que quiso incluir otro tipo de cosas a los métodos de aprendizaje para los niños, que eran que los niños pudieran aprender cantando, bailando, en cuanto a jardinería, para que empezaran a conocer la naturaleza. Como ya les hemos repetido varias veces, la naturaleza era fundamental para él. Bueno, ahora lo que equivale el juego para él. El juego ocupa pues con lo poco que les he dicho acerca de él, creo que está muy claro que para Froebel el juego ocupa una gran parte de la vida infantil. Entonces Froebel lo llamaba el producto más puro y más espiritual del hombre en esta edad. Él lo que quería con esto, o sea, lo que planteaba con esto era que este proceso debía ser alimentado por la madre y vigilado por el padre, porque a lo que ellos querían llegar era como a la íntima esencia de ese niño, porque lo que iban a hacer era encaminarlo y mostrar al hombre del mañana. Pero también expresó como varios aspectos que eran propios de la infancia, como el hecho de que los niños quisieran aprender a dibujar, a trazar, y el hecho de que siempre quieran expandir toda la información que aprenden. Hoy aprendí esto y me gustó por esto, hicimos esto, cómo lo hicimos, siempre quieren como expandir o contar lo que aprendieron. Bueno, entonces yo ahora les voy a hablar del primer kindergarten que él estableció en Alemania. Tras varios traslados en Suiza y tras varios intentos, pues él finalmente estableció en 1837 en Blankenburg el primer kindergarten. Esta palabra la creó refiriéndose a que era un jardín pues lleno de flores que eran individualmente pues muy valiosas, pero gloriosas en comunidad también. El, el lema de esta escuela era respetar la actividad del niño como actividad que como desarrollara su libre creatividad y en relación al aire libre, porque pues él como estaba como tan relacionado con las ciencias naturales y pues con la naturaleza, pues él le gustó pues como esta idea pues de la naturaleza. Entonces, él decía que esto pues era un instrumento educativo pues que favorecía mucho los conocimientos y las destrezas para que el niño se entrara como más en el mundo exterior y pues que se relacionara más con él. Bueno, entonces cabe recalcar una obra de él que es de menos importancia porque pues la más importante es la educación del hombre, que la vamos a mencionar ahorita más tarde. Entonces, pues literalmente pues esta obra se basa en que hay una serie de canciones que estimulan los sentidos de los niños desde los primeros meses de vida. Entonces, en la importancia de esta se desarrolla preferentemente en su método, que es el juego, y pues no otro método, sino pues propiamente el de él. Este método es visto como la actividad espontánea con la que el niño expresa su personalidad.
Bueno, la necesidad de atender al niño adecuadamente. Con esto se refiere a que después de su éxito internacional pedagógico, pues de su programa, él dice que buscó como la necesidad pues de atender al niño más adecuadamente, al niño preescolar y más pues pedagógicamente, en consecuencia pues con la industrialización. La forma pues de educación de Freud estimulaba las fuerzas del niño y él decía que respondía a las necesidades de la sociedad. Su pedagogía es asociada con el aspecto psicopedagógico de la atención al niño. Entonces él decía que pues una solución, una alternativa para pues estudiar más estos temas psicológicos del niño era el juego. Y pues no era necesario como otras medidas extremas, como otros trabajos pues, que tuvieran que ver mucho esfuerzo, sino que el juego pues era como una alternativa como más fácil, más divertida y pues más como que apoyara más como el desarrollo del niño. Entonces, aquí ya vamos a comenzar a hablar sobre la educación del hombre. El programa de Freud se inspira en la teoría humanista pues, de la educación. Él decía que se trataba de formar seres humanos y no ciudadanos útiles. Bueno, entonces, ahora les voy a compartir un texto en el que se basa la teoría no humanista y este texto es de la educación del hombre. Entonces, la educación del hombre, hay un texto donde él se basa pues mucho en Dios y pues es como un poco religioso, pero pues no, pues la educación del hombre pues no es tan, pues, tan religioso, pero es que este texto que encontré de eso pues sí se basa mucho como en eso, entonces se los voy a leer y después pues se los voy a tratar como de resumir, ni pues decir pues más entendiblemente. Entonces se los voy a leer y dice así. En todo se reposa, actúa y reina un principio divino, Dios. Todas las cosas existen en virtud de ese principio divino que actúa en ellas y constituye su esencia. El destino y la vocación de todas las cosas es reproducir en sí su esencia, es decir, el principio divino, lo divino, y también proclamar y revelar a Dios, en el externo y a través de lo perecedero. Lo perecedero es que algún día pues se va a acabar o pues tiene algún límite. Bueno, la vocación y el destino específicos del hombre como ser sensitivo y racional es traducir su esencia al principio divino, o sea, Dios, y su destino y vocación en conciencia plena, conocimiento vivo y percepción clara. Y también ejercitar y proclamar esto en su propia vida con autodeterminación y libertad. Incumbe a la educación estimular y encauzar al hombre como ser consciente, pensante y sensitivo, en fin de que con conciencia y árbitro plenos reproduzca la ley interior del principio divino y además facilitarle los medios de lograr. Bueno, primero que todo les voy a explicar pues en qué se basa más o menos la teoría no humanista. El humanismo dice que todo en el universo, todo lo que está en el universo tiene un valor intrínseco y solo por el hecho de existir. Tiene un valor solamente por el hecho de existir. ¿Y qué es intrínseco? Intrínseco es un término frecuentemente utilizado en la filosofía para designar lo que le corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no pues en relación con otro. O sea, definir ese objeto con su razón de naturaleza y pues no en comparación con otro ni en relación con otro. Entonces, pues voy a tratar de explicarles este texto más como con palabras más fáciles o pues más resumidamente. Bueno, en sí todos tenemos una esencia y esa esencia la tenemos que construir en base a él, a ese principio divino que es Dios. Todas las cosas y pues nosotros obviamente pues dice que existimos gracias a él. Bueno, nuestro propósito pues siempre va a ser como construir esa esencia, como siempre tener presente a ese principio divino, pues que o sea que es Dios. Y entonces él dice que la educación le corresponde formar al ser humano, pues como ser consciente, sensitivo, racional, pero que también tengamos en la conciencia
pues a ese principio divino. Obviamente pues también nos prepara pues para adaptarnos a la sociedad y pues todo eso, pero muy religiosamente pues él dice que tenemos que tener en cuenta a este principio divino, a esta cosa divino y pues a Dios. Obviamente pues nosotros como seres humanos tenemos la autodeterminación y la libertad total pues de elegir si queremos pues estar en base a esto o no, como puedes ejercer nuestra vida pues en base a esto. Bueno, ahora vamos a hablar de... Es importante también como recalcar que Froebel creó varios materiales, creó como varios materiales escolares, pero dirigidos al juego educativo, porque así lo llamaba él, el juego educativo. Entonces él los denominó los regalos de Froebel. Entre tantos están la construcción de unos cubos geométricos. Entonces, él decía que creó estos como tal por el hecho de poder, o sea, de darle pie a la observación del niño y también para estimular la actividad de creatividad del niño, para ver cómo lo formaba, la horma que le daba. Entonces, bueno, aparte de estos materiales, él también creó, digamos, varios más. Entre los más importantes también eran objetos para armar y desarmar. Y también planteó que para los niños era muy importante el hecho de colorear, de que tuvieran adivinanzas, de que tuvieran juegos, poemas, y entre muchas más. Él se vio sostenido por el afecto de dos mujeres, con las cuales estuvo casado, con ambas. Primero con Guillermina Hofmeister, con la cual se casó en 1818. Se casaron en Berlín, no tuvieron hijos, tuvieron un matrimonio muy común, pero ella murió en 1839. Después de un tiempo, él se volvió a casar con Louise Levin en 1851. Ahí como terminando con la parte de Froebel y de lo que él estimuló como objetos para el juego educativo, para los métodos de aprendizaje con el juego. Ahora ya hablando un poco más de lo que mi compañera Mariana ya les habló, de la definición de la educación del hombre, se las vamos a plantear desde una perspectiva que no sea como, que no hable tanto de Dios. Y lo vamos a hacer muy conciso, muy sencillo para que nos puedan entender. Froebel condujo al descubrimiento del sujeto educativo, siempre, un sujeto para la educación, que era, que él lo planteaba como el ser humano libre. Entonces le daba como características a este sujeto de que si no, o sea, de que el sujeto no es libre, sino es capaz de tomar decisiones por sí mismo, si no tiene una autonomía. Entonces, simplemente planteaba que tenía que ser o sea, el sujeto tenía que ser autónomo de su mundo interior y que no sentirse, no hacer parte del mundo aislado, porque si hacía parte del mundo aislado, no iba a poder estar en el mundo humano, en lo que vivimos pues nosotros ahora, que el mundo humano lo recrean más como el mundo de la cultura y el mundo de la historia. Entonces, simplemente desde otra perspectiva, la educación del hombre era que el sujeto fuera capaz de tomar decisiones acertadas, pero con autonomía, que no necesitara de nadie para poder definir si hacer o no hacer algo. Bueno, entonces yo ahora les voy a hablar sobre el papel del docente para Freud. El papel del docente para Freud, él decía que era el de un guía experimentado y a la vez el de un amigo. Además de ser un guía experimentado, también tenía que ser el de un amigo, dejando en libertad al niño para pues que se expresara libremente, para que se desarrollara libremente al aire libre, porque pues él decía que esto pues era pues fundamental, que esto pues influía mucho pues, en el juego del niño. Él tenía también que adaptarse a las maneras de actuar del niño, de jugar, porque él tenía que ser consciente de que no todos los niños son iguales.
Entonces, él decía también que el profesor, al cumplir pues con esta tarea, iba a tener pues un resultado exitoso, pues, y un resultado pues esperado que, que Freud como que planteaba. Entonces ahora vamos a concluir el tema de Friedrich Freud. Él decía, bueno, él decía no, perdón. Entonces podemos concluir que los jardines propuestos por Freud eh, apoyaban como mucho el juego, que sin impresiones, que libremente, y también el papel del docente y pues de la familia pues eran súper importantes para que esta unión entre la escuela y la familia consideran como una educación exitosa, una educación integral, una educación que pues favoreciera a todos los niños y así pues fomentar el desarrollo y pues el crecimiento y pues todo lo que tenga que ver con el proceso del niño.